Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Mi nombre es Ezequiel. Hoy vamos a platicar un poco sobre Bestiario. Bestiario fue considerada una de las antologías de cuentos más importantes. Esta fue la primera que estuvo escrita en español. Esta fue publicada por Julio Cortázar, que este escritor fue una de las piezas más importantes para todo este boom de escritores en Latinoamérica. Julio Cortázar escribió Bestiario en la década de los 40 y principios de los 50, donde a nivel global se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y estaba empezando la Guerra Fría. Los movimientos en auge en esta época era el surrealismo y el existencialismo, donde lo onírico, lo irreal y lo fantástico era lo que predominaba en este movimiento. Bueno, Bestiario en sí es el nombre que recibe uno de los cuentos que están en este libro, pero por otra parte es un conjunto de narraciones que mezcla lo que es el terror psicológico, mezcla muchas emociones de parte de Cortázar. E incluso él llegó a decir en una ocasión de que él estaba pasando por una época muy neurótica de su vida y que al escribir estas narraciones, estos cuentos, fue como que su propia catarsis, como que él dijo, bueno, aquí voy a sacar todo lo que yo pienso, todo lo que yo estoy pasando emocionalmente, y así fue como empezó a escribir estos cuentos o narraciones. Mi primer cuento se llama Casa Tomada, que básicamente este cuento trata sobre una pareja de hermanos que ellos viven en una casa súper gigante, que fue una herencia que les dejó su familia. Por ende es que solo viven ellos dos, pero por ser una casa muy grande, o sea, tienen suficiente espacio, pero conforme el narrador nos va contando, nos empieza a dar a conocer de que hay un ente maligno que los persigue, pero no nos dice qué es, si es el espíritu de alguien o un animal o no sé, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde entra un poco la magia de Cortázar, porque te dice hay un ente maligno, pero no te dice qué es, entonces te queda como que esa curiosidad de que quieres seguir leyendo. Por ende es que cada día que pasa, este ente maligno los va sacando cada vez de una habitación. Por ejemplo, hoy fue la cocina, mañana va a ser la sala y así sucesivamente, ¿verdad? Pero conforme nos siguen narrando el cuento, cada día que pasa los va sacando de la casa. O sea, prácticamente llega al fin donde este ente maligno los saca de la casa, o sea, los deja totalmente en abandono, sin nada, se adueña de sus pertenencias, se adueña de cada espacio de esa casa, ¿verdad? Entonces considero que sigue siendo la magia de este escritor, ¿verdad? Porque como algo tan sencillo lo puede convertir en un terror psicológico, porque no sabes qué te persigue, pero sabes que hay algo detrás. En temas secundarios, el miedo a los desconocidos es algo que está muy presente. Una cita es en Casa Tomada, que dice, empezaron por el fondo, ya se habrán tomado parte del lado derecho, donde el miedo no tiene forma ni explicación y simplemente avanza y se desplaza en la casa hasta que al finalmente lo sacan. El segundo cuento lleva como nombre una carta a una señorita en París, que prácticamente es esto, ¿verdad? Que el narrador escribe una carta a una señorita que se llama André, que se encuentra en París. Este cuento nos narra de que esta chica que se encuentra en París le pide favor al narrador de que cuide su apartamento. Como ella está de viaje, pues le pide, mira, ¿me puedes cuidar mi apartamento en lo que yo no estoy? Y conforme va avanzando el cuento, el narrador nos va adentrando más en esta narración, de que básicamente él tenía un problema, que era que él vomitaba conejitos. Sí, también hizo una cara así como que, o sea, en vez de que por qué Cortázar no dijo, bueno, mejor que vomite sangre, no sé, mejor voy a poner que vomite conejitos. Y eso es, sí, vomita conejitos. Y es algo que él no se explica por qué, ya que él empieza a sentir como que el cosquilleo aquí y prácticamente vomita como que fueran chocolates blancos, ¿verdad? Pero a la hora que él los vomita, estos conejitos cobran vida. Entonces él lo tomaba como algo muy normal cuando él vivía en su casa, porque se juntaban muchos conejitos, pero él se los regalaba a su vecina, entonces no tenía ningún problema. Pero como está en una habitación, está en un apartamento donde el espacio es más limitado, entonces él se empieza a preocupar porque empieza a vomitar tantos conejitos que se empiezan a juntar y empiezan a hacer desastres en el apartamento, ¿verdad? Entonces ahí vuelve a jugar este tipo de narraciones que tiene Cortázar, porque prácticamente pudo haber dicho que vomita otra cosa, pero mejor conejitos y
te dejan que pensar, ¿verdad? Porque como se llama bestiario, y este rollo de bestiario es como que una combinación de animales, de cosas malignas y todo eso, ¿verdad? Lejana trata de una joven de clase alta la cual vive con un conflicto al sentir una conexión miserable y maltratada que vive lejos. Esta figura es una proyección de su propio yo reprimido, la parte de ella que sufre y que es olvidada. El relato está escrito como un diario personal, lo cual profundiza más al personaje y utiliza palabras como la lejana para hablar de esa otra versión de sí misma, de esa mujer pobre que sufre y la cual tiene un maltrato, ¿verdad? Crea un ambiente opuesto, ya que está su realidad y por otro lado pues está la miseria de la persona lejana que ella tiene en su mente. Seguimos con el siguiente cuento, Omnibus. Este cuento narra la experiencia de Clara, una joven que toma el colectivo 168 en Buenos Aires. Se encuentra con una situación un tanto inquietante. Al entrar nota que todas las personas llevan flores en sus manos y la observan de una manera un tanto extraña. Un joven más tarde sube al mismo colectivo y se convierte en el mismo foco de miradas. Mientras avanza el viaje, la tensión logra crecer. Los pasajeros actúan de una manera sincronizada, como si pertenecieran a una comunidad silenciosa. Este cuento juega con la incomodidad, la exclusión y el miedo, ¿verdad? Ya que al llegar a su destino, Chacarita, los pasajeros bajan hacia un cementerio, dejando a Clara y al otro joven con esa sensación y con miedo al mismo tiempo. La historia culmina con ambos personajes llegando al parque, ¿verdad? Marcando una norma implícita, entre comillas, ya que se suponía que su destino en realidad era el cementerio. El último cuento, Cefalea. Para entender un poco el cuento hay que saber qué significa cefalea. Esto es un dolor muy intenso de cabeza. También para poner un poco de contexto, las mancuspias es un animal que fue inventado por el mismo Cortázar. Entonces, el cuento trata de unas personas que estaban cuidando una granja de mancuspias, como si de gallinas se hablara, ¿verdad? Dos personajes que son el Chango y Leonor son las personas que cuidaban a estos animales. Un día estas dos personas o estos dos personajes deciden escaparse y por lo mismo las mancuspias dejan de tener este cuidado. Su ruido y su ansiedad hace que se provoque esa cefalea, llevando a la muerte de estos animales. Esto lo que hace es una alusión a las mancuspias como si fueran esa ansiedad, esos dolores de cabeza en la vida real y que siempre están allí. La granja es como nuestra cabeza, ya que si nosotros no ordenamos nuestros pensamientos, esto hace que nosotros nos hagamos más daño. Y pues esto fue cefalea. A través de los 8 relatos, Cortázar combina cosas cotidianas con lo fantástico. Lo hace de una manera extraña, pero que activa tu atención, ya que crea acciones inquietantes sin una explicación lógica. Sus relatos definitivamente destacan la originalidad, la narrativa y el gran manejo de suspenso que él tenía para añadir elementos absurdos. A medida de que va avanzando en los primeros capítulos o los primeros cuentos, se siente una mezcla de desconcierto, fascinación. Cortázar tiene esto, ¿verdad? Juega con desordenar lo lógico y lo predecible de igual manera. Se puede sentir cómo llega a generar tensión sin lo necesario o recurrir a lo que es lo explícito. Sí, este es un cuento que nos habla de Delia y los Mañara, que al principio empieza con un narrador, pero después se nos pone en tercera persona del nuevo novio de Delia, que es Mario. Al principio Delia tenía 2 parejas, tenía una fama de que sus exparejas se murieron, una por beber y la otra por suicidarse. El cuento habla de cómo Mario se va enamorando de Delia y cómo se une a la familia de los Mañara y a Delia, aunque no es aceptado del todo y al principio es rechazado. Al final, entre más Mario se va enamorando, se nos cuenta que Delia le gusta preparar caramelos
y en el cuento se nos relata que, o bueno, lo que quería expresar el autor era en la comida de Delia, que habían insectos o que Delia al final envenenó a Mario para que este al final se muriese, como todos sus exparejas. Ella queda sola y los Mañara siguen anhelando a una persona que se lleve a Delia, que termine con ella al final. Lo absurdo y lo grotesco, como en Circe, donde, cito textualmente, los caramelos eran oscuros, casi negros y tenían un olor a medicina. La belleza y lo dulce esconden lo perturbador, es que ella envenenaba a sus parejas. En Las Puertas del Cielo, el narrador es un amigo de Mauro, quien es la expareja de la chica que muere, que es Selina. Ellos se reúnen en el velorio de Delia y empiezan a hablar de que ella está en un lugar mejor. Mauro está destrozado y el narrador le dice que ella está en un lugar mejor, que tal vez está en el cielo. Mauro se aferra a esto y este cielo es representado en el cuento como un club nocturno, en donde ellos al final van a este club y se parece que ven a Delia, a Selina, bailando en el club. El narrador nos cuenta que ellos no pueden llegar a donde está Delia y Mauro, por toda la desesperación, se queda vagando en el club nocturno buscando a Selina. Ya para finalizar, Bestiario es el último cuento, que lleva el mismo título que el del libro. Es para mí el mejor cierre que le dieron. Habla de cómo Isabel es una niña inocente y cómo ella al final pierde esta inocencia, porque todo empieza cuando ella se va de vacaciones con otra familia, donde conoce a muchas personas, pero en este verano hay reglas. Por ejemplo, hay un tigre siempre rondando la casa, que está en distintas zonas de la casa en distintos momentos, y siempre se les avisa a los niños dónde pueden estar y dónde no, y dónde está el tigre, para que no estén en esa zona de la casa en ese momento. Poco a poco se nos va relatando cómo la chica Rema es aprovechada o ultrajada por el nene, ya que el nene desde un principio, cuando los demás jóvenes se le acercaban a Rema, este se enojaba, sentía un poco de celos. Se nos deja implícito que al final el nene se aprovechó de Rema, y en una noche Rema no puede más y en vez de ella ir con el nene, porque este le dijo a Isabel que le dijera a Rema que le fuera a dejar una bebida, pero Rema no puede más y le dice a Isabel que vaya a ella. Al final el nene se termina aprovechando de Isabel. Para finalizar el cuento se nos dice que el tigre está en el estudio del nene y no en la biblioteca. Entonces después sale pues Isabel y Rema riéndose de la cocina, donde probablemente Isabel le contó a Rema que esta mintió y que el tigre no estaba en el estudio del nene, sino en la biblioteca, donde al final se escucha como Rema es atacado por el tigre y al final este muere. Después de leer Bestiario, lo que quedan es un sentimiento de inquietud y asombro, con un sentimiento de que qué es lo real, porque el cuento explora mucho lo fantasioso, pero lo combina mucho con la realidad. Me pareció impresionante cómo la forma de Cortázar de transformar algo tan cotidiano y común en algo tan inquietante y perturbador al momento de explicarlo. Siento que fue un libro muy bueno de leer, ya que fue por cuentos, entonces por semanas iba leyendo un cuento a la vez y fue divertido esperar o leerlo por semana, porque cada cuento te dejaba pensando en el final, en cómo estos terminan, y siempre esperabas que el siguiente fuera mejor o que el siguiente tuviera un final aún más fuerte que el anterior. Y siento que sí lo logró. Al final el último cuento para mí es el final es impecable, queda muy bien. Siento que al final el libro no solo entretiene, sino que también invita a mirar la realidad con otros ojos, con más atención y curiosidad. Es una lectura que deja una huella, sin duda, y los finales de los cuentos, cada vez que se terminaba uno, se esperaba que el siguiente fuera aún más perturbador o que el final fuera más fuerte. Y siento que eso fue lo que más me motivó a terminar de leer el libro.